Bueno, estamos de vuelta con los videos de física, vamos a seguir con los temas. Recuerden que la última clase, que fue lo que vimos, fue fuerza. Definimos que se representaba a través de vectores, que utilizábamos las propiedades trigonométricas de seno, coseno y tangente para poder resolverlos, y aprendimos con un ejercicio muy simple a descomponer las fuerzas en los ejes X y en los ejes Y. Ahora vamos a ir a lo que es composición de fuerza, o también, como lo vamos a ver, resultante. Vamos a suponer que tenemos tres fuerzas, F1, F2, F3. F1 vale 10 newton, F2 vale 5 newton y F3 le vamos a poner 20 newton. ¿Sí? Entonces queremos calcular. ¿Qué es lo primero que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que descomponer todas las fuerzas en los ejes X e Y. X e Y. X e Y. ¿Sí? Vamos a tener que descomponer las tres teniendo en cuenta el ángulo. Fíjense este detalle del ángulo. Dice menos 50. Bien. El ángulo dice menos 50 porque está ubicado a menos 50. Pero después cuando hagamos los cálculos no lo vamos a poner. Y les voy a explicar por qué. Entonces, como nosotros aprendimos, vamos a utilizar primero la parte de descomposición de fuerza para poner todas en X y todas en Y. ¿Por qué uso descomposición para después componerlas? Porque tengo que hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Yo no sé sumar fuerzas así aleatoriamente, ¿sí? La única forma de sumar fuerzas aleatoriamente como están así distribuidas es gráficamente. Para hacerlo analíticamente tengo que ponerlas todas sobre un eje. Entonces primero las descompongo y después voy a componer la que es la resultante, ¿sí? Entonces voy a decir, vamos a analizar uno, F2, que está acá, este de acá, ¿sí? Me voy a llevar el triángulo que voy a analizar. Es así, así y así, ¿sí? Con este ángulo de 70 grados. Y voy a pensar, esto que es acá es la hipotenusa del triángulo, ¿sí? Esto es F2. Esto que está acá está sobre I, entonces esto es F2I. Y esto que está acá arriba, este que está acá arriba, es igual al lado de acá. O sea que es igual a F2X, ¿sí? Entonces, fíjense, F2X es el cateto opuesto, por lo tanto voy a usar seno. F2Y es el cateto adyacente, por lo tanto voy a usar coseno. Y esta es la hipotenusa. Bien, entonces voy a calcular. Voy a decir, vamos a hacer una línea de separación para no mezclar esto, que no se nos confundan los números con los cálculos, ¿sí? Entonces tengo que el seno de 70 grados es igual al cateto opuesto, que es F2X, sobre la hipotenusa, que es F2, y que F2 dijimos que valía 5 newton. 5 newton, ¿sí? Entonces, el seno de 70 grados por 5 newton es igual a F2X. Ahora hago la cuenta esta, el seno de 70 grados por 5 newtons, me queda que es 4,69 newton igual a F2X, ¿sí? Sigo calculando. Ahora voy con FI. Si usé uno con el coseno, entonces el otro es, si uno es el seno y el otro es el coseno.
Entonces F2i va a ser igual a 5 newton, que es la hipotenusa, por el coseno, dijimos, de 70 grados. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Recuerden que estamos usando las propiedades trigonométricas. Este es el cateto adyacente, esta es la hipotenusa, entonces calculo con el coseno. ¿Sí? Y esto me da que F2i va a ser igual a 1,71 newton. Bien, entonces esto es para el triángulo 2. Bien, ahora vamos a ir con el otro triángulo. Vamos a hacer el triángulo de F1. Fíjense, voy a tomar el triángulo que tiene el ángulo indicado. Así, acá se pone que hay 90 grados. Estos son 30. ¿Sí? Esto es F1. Este que está pegado al eje X es F1X. Y este que está acá es igual a FI. Tiene la misma longitud y el mismo sentido. Entonces esto es F1i. Bien, fíjense que ahora el cateto opuesto es F1i. O sea que con i voy a usar el seno y con x voy a usar el coseno, ¿sí? Siempre tengan en cuenta de ver bien cuál es el triángulo y qué ángulo usar para no errarlo. ¿Estamos? Entonces voy a decir F1i, voy a usar el seno, dijimos, porque era el cateto opuesto, es igual a la hipotenusa, que es F1, que vale 10 newton, por el seno de 30 grados, ¿sí? Fíjense que lo hago un poquito más sencillo, o sea, más rápido, para usar un poquito menos de espacio, pero la deducción es exactamente que la que dice acá, ¿sí? Planteo la ecuación y después despejo la incógnita, que en este caso es F1i. Entonces esto es F1i igual a 5 newton. Bien, y F1x es el cateto adyacente, entonces voy a hacer la hipotenusa por el coseno de 30 grados, ¿sí? Nos da 8, F1x vamos a escribir, es igual a 8,66 newton, ¿sí? Recuerden siempre en los resultados poner las unidades, por las dudas, porque habíamos dicho que eso podía ser considerado un error teórico por algunos profesores. Bien, volvemos a separar y tomamos el último triángulo, que es el de abajo, es así. Esto es F3, que va a ser la hipotenusa. Esto de acá es el ángulo, que van a ser los 50 grados. Fíjense que ahora le pongo 50 y no menos 50 porque vamos a trabajar con el número entero. El de arriba, que sería el que comparte con el eje X, va a ser F3X. F3X. Y el del costado, fíjense, que es el vertical, o sea que coincide con el eje Y. Por lo tal será F3i. ¿Sí? En este caso, otra vez tenemos que el cateto opuesto es F3i. ¿Sí? Entonces dijimos que el cateto opuesto usábamos la propiedad del seno. Entonces decimos F3i es igual a la hipotenusa, que es F3, que vale 20 newton, bien, por el seno de ¿cuánto? De 50 grados. De 50 grados, ¿sí?
Fíjense cómo la hipotenusa es F3, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Siempre verifiquen todos los datos que tienen. Esto en la calcu nos da 15,32 newton. Bien. Y F3 X, entonces, como es el cateto adyacente, que es el que está pegado al ángulo, va a ser 20 newton por el coseno de 50. Con lo cual esto nos queda F3 X igual a 12,85 newton. Bien, ya tenemos las tres componentes, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Componer todo eso, o sea, sumar. Bien, vamos a hacer la sumatoria de todo esto para poder calcular la resultante. Entonces voy a decir que la resultante, ¿sí?, en X es igual a la sumatoria de fuerzas en X. Ese símbolo significa sumatoria y significa que voy a sumar todas las fuerzas en X, ¿sí? Entonces, para sumar las fuerzas en X, ¿qué voy a hacer? Primero, voy a pensar todas las que están en el X positivo. En X positivo tengo F1X porque está acá, F3X porque está acá también. Entonces voy a decir F1X es positiva más F3X es positiva. Y en el lado negativo que tengo F2X, porque F2X está apuntando para el lado de las X negativas. Entonces voy a poner menos F2X, ¿sí? Si hago toda esta sumatoria, sería F1X 8,66 newton más F3X nos queda 12,85 newton menos F2X, donde se me perdió, allá, 4,69 newton, ¿sí? Fíjense cómo yo descompuse todas las fuerzas primero de las componentes X e Y, y ahora las estoy sumando solo las que son todas X. Fíjense como F2 le puse el valor negativo, recuerden, porque estaba en el lado inverso, o sea, en el lado de las negativas de las X. Eso da el total, o sea que Rx, la resultante en X, me da 16,82 newton, ¿sí? Y la resultante en Y es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en Y, ¿sí? Entonces voy a sumar las positivas primero. ¿Qué tengo en los positivos? En el positivo. F1i es positiva, F2i es positiva, entonces la sumo como positiva. F1i es positiva más F2i es positiva, y F3i, fíjense que es negativa porque está para el lado de las negativas de la i, entonces tengo menos F3i, ¿sí? Paso a los valores que calculé. Newton más 1,71 newton menos 12,85
newton. ¿Sí? Fíjense que por el mismo motivo que había puesto antes el negativo en la X, en la F2X, ahora F3X es negativa. ¿Sí? Porque está del lado de las negativas. Esto me queda menos 6,14 newton. Bien, entonces voy a pasar estos datos en limpio en una hoja en blanco para quedarme con lo último, que la resultante en X y la resultante en Y. ¿Sí? ¿Qué es la resultante? Si volvemos para atrás, recuerden que es la sumatoria de todas las fuerzas en X y la sumatoria de todas las fuerzas en Y, que puede dar tanto para arriba como para abajo. ¿Sí? Esto es 16,82 y es menos 6,14, ambos en newton. Bien, pero no terminamos ahí porque tenemos las resultantes en valor, pero no tenemos el valor real. Para poder tener el valor real, yo lo que hago es dibujarme unos ejes primero, ¿sí? Más o menos derecho. Supongan que es una línea recta para no tardar mucho. Este es el eje Y y este es el eje X. ¿Sí? Vamos a dibujar esas resultantes que calculamos recién. Aproximadamente. ¿Sí? Rx 16 newton, o sea que va a estar grande para allá. 16 newton. Y RI es negativa, menos 6, mucho más chiquita por acá. ¿Sí? Entonces esto es RI y esto es Rx. Bien, que es la resultante. Pero la resultante total es la componente de ellas. Entonces tengo que unir estas dos. Y ahora la resultante total me va a dar desde el inicio al final de donde las uní. Entonces, esta que está acá es R total, que es la resultante. ¿Sí? Fíjense cómo nos quedó para abajo. Bien, es importante que tengamos en cuenta que el ángulo nos quedó negativo. ¿Sí? Nos quedó para abajo. ¿Por qué marco esto? Porque este ángulo negativo, cuando nosotros escribimos una fuerza, el valor de una fuerza siempre está indicado por el módulo y por el ángulo. Entonces yo no puedo solo indicar el módulo, tengo que indicar sí o sí el ángulo. ¿Cómo se calcula el módulo? Vamos por el módulo. ¿Se acuerdan la propiedad que decía cateto? ¿Sí? La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Sí? Cateto 1 y cateto 2. Fíjense que la hipotenusa es R, Rx es un cateto y Ri es el otro cateto. Entonces digo que la resultante, que es la hipotenusa, va a ser igual a la raíz cuadrada del cateto 1, que vamos a decir que es Rx al cuadrado, más el cateto 2, que va a ser Ri al cuadrado, y toda esa raíz. Esa raíz viene de que yo pasé esto para acá. Entonces, la resultante en valor numérico, o sea, en módulo, el módulo de la resultante, me va a quedar la raíz cuadrada de 16,82 al cuadrado, 16,82 al cuadrado, más
menos 6,14 al cuadrado. Fíjense que el negativo lo pongo dentro del paréntesis porque es todo el número, y cuando lo elevo al cuadrado ese negativo se me va a ir, ¿sí? Para tenerlo en cuenta que no se lo pongan nunca acá porque se van a confundir. Como es siempre el cuadrado, ese número negativo siempre se me va a desaparecer. Cuando hago todo esto y hago la raíz, me queda que la resultante es igual a 17,91 newton. ¿Sí? Esto es el módulo. Bien. ¿Qué pasa? Me falta el ángulo. Entonces, fíjense, si yo tengo los lados, tengo el cateto adyacente del ángulo que quiero calcular y el cateto opuesto del ángulo que quiero, si recuerdan un poco, con trigonometría puedo usar la tangente del ángulo, que era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso me quedó mal y nadie se dio cuenta, che, dije adyacente y puse hipotenusa. Qué mal que me haya quedado eso ahí en el otro. Acá era cateto adyacente. Ya lo conozco. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Estamos? Entonces, volvemos al ejercicio para terminarlo. Entonces digo que la tangente de ese ángulo que está acá, que le vamos a poner alfa, es igual al cateto opuesto, que el opuesto, fíjense que es RI, sobre el cateto adyacente, que fíjense que es RX. Entonces digo, tangente de alfa es igual a menos 6,14 newton dividido 16,82 newton. Newton con newton se me va, me queda sin unidad. Fíjense que acá el negativo lo dejé porque no tiene nada que ver, o sea, es una sola vez y no es que está al cuadrado. Esto nos da tangente de alfa es igual a menos 0,36, ¿sí? Ahora tengo que pasar este tangente para el otro lado. ¿Cómo se pasa? Como arco tangente, ¿sí? Arco tangente de menos 0,36. Fíjense que esto en la calculadora, ustedes donde tienen la calculadora que dice tan, arriba dice tan a la menos 1. Entonces yo en la calculadora lo que voy a hacer es shift tan, que me va a aparecer el tan a la menos 1, y ahí sí pongo 0,36. De esa manera puedo calcular el arco tangente de menos 0,36, ¿sí? Recuerden que es shift tan. Bien. Y esto les da, o sea que alfa les dice que mide menos 16,8 grados aproximadamente, ¿sí? Este es el resultado, o sea que es este ángulo de acá. Por lo tanto, mi resultado total, y como yo debo escribirle al profesor porque si no está mal el ejercicio, es que mi resultante es igual, no está mal, pero está incompleto se podría decir, a 19,91 newton a un ángulo de menos 16,8 grados. Esto es la respuesta completa y correcta, porque un vector como es la resultante se indica con un módulo y con un ángulo, ¿sí? Recuerden que esto que calculamos acá es el módulo. Estas líneas paralelas alrededor de la letra significa módulo, ¿sí? Porque es un vector. Entonces calculamos el módulo primero
y después el ángulo con la tangente. ¿Se entiende más o menos? Vamos al ejercicio entonces 1.3, que ustedes tienen en el cuadernillo. Dice: una caja empujada sobre el suelo, como indica la figura. Les recorto la figura por una fuerza de 20 newton, que forma un ángulo de 30 grados con horizontal. Utilizando una escala de 5 milímetros, encontrar las componentes horizontal y vertical de la fuerza por método gráfico. Comprobar los resultados analíticamente. Método gráfico, ¿se acuerdan que dice que teníamos que definir una escala? Que acá ya se las da la escala, ¿sí? Tenemos que la escala es 5 milímetros, 1 newton. Yo se los voy a ir explicando, no lo voy a poder hacer a medida porque no tengo para medir acá en el programa, pero se lo explico para que ustedes después lo hagan bien. Entonces dice: tengo que dibujar una fuerza de 20 newtons. Entonces voy a poner acá 20 newton. Y esto quiere decir que voy a tener que dibujar 100 milímetros, ¿sí? 20 newton por 5 dividido 1, ¿sí? ¿Se acuerdan? Regla de 3 simple, que era el dato que tengo por el cruzado dividido el de al lado. Y acá tengo el resultado, que es 100 milímetros, ¿sí? 100 milímetros sería 10 centímetros. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser dibujar mis ejes. Bien. Voy a hacer el cálculo para que no me ese lugar. ¿Estamos? Más o menos aproximadamente. Entonces tengo los ejes. Dije eje Y y eje X. Bien. Ahora lo que voy a hacer es poner el semicírculo en el 0 acá, que me dé 90 acá, y empiezo a contar los grados: 10, 20, 30. Más o menos por acá marcaría yo los 30 grados. Y después pongo una regla, pongo el 0 acá, en el centro, en el 0, 0 del eje, hago que pase por los 30 grados que marqué y lo dibujo los 10 centímetros, ¿sí? Más o menos. Seguramente es mucho más que esto, pero para decir. Esto sería 20 newton, que es igual a 100 milímetros, ¿sí? Para eso recuerden que tenemos que tener una regla y un semicírculo. Entonces, dibujé mi fuerza a 30 grados, ¿sí? A escala. Entonces, ¿qué hago? Ahora voy a poner una regla y hacer una línea a 90 grados, ¿sí? Desde la punta del vector que dibujé, o sea, de la punta de los 10 centímetros, hasta donde corta con el eje Y. Y lo mismo hago con el eje X, ¿sí? Recuerden que tiene que ser a 90 grados del eje, ¿sí? Bien derechito. O sea, acá tienen que haber 90 grados. Acá tienen que haber 90 grados. Y acá tienen que haber 90 grados. O sea, tienen que ser líneas perpendiculares a los ejes. Bien. Entonces, cuando corto perfectamente ahí, ya puedo tener mis componentes, ¿sí? Entonces, desde el 0 hasta donde corta, va a ser mi fuerza en Y. Desde el 0 hasta donde corta, va a ser mi fuerza en X. Bien. Entonces, lo que tengo que hacer ahora
es medir con una regla desde el 0 hasta donde termina y desde el 0 hasta donde termina, y para poder después utilizar la escala. Entonces digo que FI aproximadamente me va a dar, cuando la mida, 86 milímetros, ¿sí? Y FX perdón, al revés. Esto es FX y esto es FI. FX y FI. FX 86 milímetros y FI va a estar cerca de los 50 milímetros, ¿sí? Puede ser que nos dé 51, 49, 48, más o menos. Bien, entonces yo ahora tengo las medidas y utilizo la escala. Digo 86 milímetros, ¿cuánto es? 50 milímetros, ¿cuánto es? Teniendo en cuenta que 5 milímetros, ¿sí?, es un newton. Entonces digo 86 por 1, ¿sí?, multiplico por el opuesto y divido por el de al lado, dividido 5. Esto me da 17,2 newton. Y 50 por 1 dividido 5 me va a dar 10 newton. Bien, aproximadamente. Si les dio 49, 48, 51, 52, está bien igual. Como estamos midiendo el milímetro, hasta 5 milímetros es aceptable de error. Bien. Entonces, esto es el método. Entonces, Fx vale 17,2 newton y Fi vale 10 newton. Para comprobarlo analíticamente, lo que tengo que hacer es calcular Fx y Fi por el método analítico, o sea, tomando el triángulo y utilizando el seno y el coseno, ¿sí? Entonces yo digo que Fx, fíjense que es el cateto adyacente a los 30 grados. Entonces uso Fx es igual a la hipotenusa, que vale 20 newton, por el coseno de 30 grados, ¿sí? 30 grados. Si ustedes lo hacen en la calculadora, les va a dar 17,32 newton. Bien. Y Fi, como es el cateto opuesto, porque fíjense que sería esta línea de acá, que es igual a Fi, es la hipotenusa, que vale 20 newton, por el seno, porque es cateto opuesto, de 30 grados. Entonces, si lo hago en la calcu, me va a dar esto 10 newton. Bien. Fíjense que a ustedes les tienen que haber dado números parecidos, ¿sí?, entre lo que calcularon gráficamente y lo que calcularon analíticamente. El cálculo analítico es más exacto porque estoy usando todo fórmulas, ¿sí? En cambio gráfico, como tengo muchos errores de medición, de cuando dibujo, cuando mido el ángulo, cuando mido el largo, tengo muchos más errores. Entonces es posible que me dé distinto, ¿sí? Como les dije, hasta 5 milímetros está bien. Así que fíjense ustedes, si no les da muy lejos, el cálculo está bien y lo hicieron bien. Traten de hacerlo bien gráficamente y después comprobarlo analíticamente. Para no hacerlo muy largo, voy a terminar el video acá y después les voy a hacer otro ejercicio que vincula un poco más de las fuerzas. Les dejo el Facebook para que nos sigan haciendo consultas y éxitos en el cursillo.